Entonces te comentaba, Rafa, sobre este Ay, tema me que agarraste bostezando, Selene, no manches. Papás, sobre todo los de adolescentes, acuérdense que Diosito nos dio una boca y dos orejas para escuchar más y hablar menos. como que se nos olvida que en algún momento fuimos adolescentes, ¿no? Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola Selene, ¿cómo te encuentras? Hola, Rafa, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, también bien, muchísimas gracias. Aquí con nuestro episodio número 22, cosas que pasan cuando tienes hijos adolescentes, que por cierto es la continuación de los dos podcasts anteriores, que es cuando tienes niños y es que fue primero el de cosas que pasan cuando te comes la torta antes del recreo y luego Así de es. ahí vino el de cuando tienes niños y ahora es el de cuando tienes adolescentes, hijos, Ándale, ándale, exactamente. ¿no? Entonces, eso es el tema, ese va a estar bueno. Sí, ¿tú atiendes adolescentes en tu consultorio? De repente sí me caen. No, no recibo niños pequeños, solo Ujú, pues de 12 años más hacia arriba, porque bueno, pues no soy psicóloga infantil, pero ujú. sí he hecho favores, la verdad. Sí. Pero pues luego yo ya los canalizo con un psicólogo infantil, porque Ujú. pues cómo Sí, voy a es abarcar toda una yo. especialidad, ¿no? No, no, pues es eso, o sea, de Ujú. hecho, fíjate que cuando recién incursionó en el mundo de la maestría en psicoterapia humanista, me había inscrito en psicoterapia infantil, pues quería conocer ese mundo, pero luego de repente era una sola idea y me dice el rector de ahí de la facultad, me dice, no, Selene, tu línea son los adultos y yo, es verdad. Ujú. Y metí reversa, dije, no, pues me cambié luego. Y pues en esta trayectoria fue donde pues ya nos conocimos, Rafa. Ujú. Fíjate que yo sí atiendo adolescentes, principalmente adultos, pero también adolescentes, y sobre todo porque trabajé en la clínica de adicciones y había un trabajo de prevención muy importante con escuelas, secundarias, preparatorias y con la universidad. Entonces, sí nos tocaba trabajar mucho con pacientes adolescentes, tanto en prevención como ya en tratamiento de consumo de sustancias. Y pues, Ah, teníamos muchísimo que ver con los temas de crianza, en donde pues, los papás tenían problemas de obediencia, de disciplina y de escolares, de autolesiones y un montón de cosas en casa, ¿no? fíjate que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo que creo que más bien mi primer trabajo fue incursionando en el mundo de la adolescencia, porque pues a veces se me olvida decir que fui, pues bueno, estudié trabajo social y era trabajadora social de una secundaria. Ajá. En esa secundaria trabajaba mi papá y quedó como una vacante o interino, así se llamaba, que una persona pedía un año de permiso y mi papá metió documentos para ver si me aceptaban y ahí fue mi primer trabajo y pues era pues todavía era joven, pues 23 años, todavía podíamos decir que rayaba en la adolescencia todavía, pero bueno, ya era mamá, ya era mamá. Oye, esa creo que es una buena pregunta. ¿De cuándo a cuándo es la etapa de la adolescencia? Fíjate, te voy a decir, en la preadolescencia viene a darnos estos datos de los 9 años. A Ajá, partir de ahí, son 4 fases, ¿no? Y de ahí viene la pubertad, que es ajá. de 11 a 12 años, ¿no? Luego de ahí viene la adolescencia media, que son 13 años. Luego la adolescencia tardía, que vienen entrando a los 15 años, ¿no? Y luego al último, pues saliendo de la adolescencia tardía, más o menos de los 18 a los 22, los expertos hablan que el adolescente, pues, se extendió entre Ujú. 22 y 23 años, por eso le llaman adolescencia tardía. Ah, Y ok. de ahí pues es donde empieza, pues podríamos decir que el adolescente entre los 22 y los 23 años
empieza como a generar conciencia en la etapa de la adultez, ya empieza como Mm, a decir, pues yo creo que yo ya tengo que trabajar, digo, algunos o ya tienen otros intereses como querer independizarse o sí, querer tener una relación formal, seria, ¿no? Entonces, por eso le llaman hoy en día a los adolescentes adolescencia tardía, porque se extendió. Ya, antes eran mm, los 18, ¿te acuerdas? Que decían, no, ya a los 18 tú ya eres un adulto. sí, Y ahorita, claro. no, 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 no. Esos son los datos, ¿no? Que son los que últimamente Ujú. se arrojan. Y yo creo que sí, porque pues nuestros chamacos a veces andan como perdidos entre los 15 y los 23 años, pues Oye, andan, nada más una aclaración. sí, Decías que es que dijiste que a los 15 años era la adolescencia tardía, pero no, esa es la adolescencia, adolescencia, sí, sí, alrededor de los 15. Y ya por ahí de ok. los 18 ya sería la tardía. Sí, 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 o sea, es que hay una después, sí. Y la adultez, los adultos jóvenes más o menos son como los 21, ¿no? Lo que pasa es que yo he estado leyendo y me he documentado, digo, igual y pues ya sabes que San Google a veces Ujú, no da datos precisos o exactos, ¿no? Pero como nuestros chamacos han estado como en el sentir, ¿soy adolescente o soy adulto? Por eso lo mencionaba como una adolescencia tardía, porque los ujú. chamacos como que no quieren ser adultos, pues. Sí, Entonces claro. ellos prefieren estar en casa, prefieren seguir en los videojuegos, pues está más padre ser adolescente y estar cobijado por mamá y por papá que ser adulto y tener que trabajar y tener que hacerme responsable y tener que pensar en algún momento independizarme. Por eso es que lo llaman adolescencia tardía porque Claro. tardan en salir de la adolescencia. Sí, y de hecho esa adolescencia tardía también tenemos personas hasta de 30 años, 40 años, que se Claro, siguen por comportando supuesto. como adolescentes. Pero Sí, bueno, sí, nosotros en este podcast de lo que estamos hablando de tener hijos adolescentes, pues sí nos sí, estamos refiriendo hijos que más o menos van de los 13 años, que es cuando dejamos de ser niños, y que ahí ujú, más o menos es donde se ubica la pubertad, hasta más o menos los 18 años. Ya adolescentes tardíos ya no entran en este episodio y que no estaría mal también hacer un episodio precisamente sobre adolescencia tardía de sí, esas sí, personas de 20, 25 o 30 años que todavía siguen teniendo actitudes de adolescentes. Yo ujú, sé de un caso, no lo conozco, es familiar de una paciente que tiene 40 años y ujú. vive una vida de adolescente, o sea, vive con los papás, no trabaja, se preocupa en las mañanas de pararse tarde, ir al gym y cosas así, ¿no? Que dices, está padre esa vida, pero no corresponde a la de un adulto. No, no, pero Obviamente soltero, sin hijos, sin trabajo, sin nada. pues es que muchas veces los papás son los que a veces pues podemos decir que somos los responsables de que nuestros hijos no crezcan, porque pues nos da miedo que crezcan o simplemente estamos cómodos teniendo al hijo ahí viviendo con nosotros, ¿no? Entonces, Oye, esto nosotros, de que no crezcan, y eso fíjate, es bien importante. Yo ya te lo he comentado y lo he comentado aquí en el podcast. Yo tengo tres hijos y uno es el chiquito, que hoy no vamos a hablar de él porque de él ya hablamos en el de niños. Pero los otros dos son adolescentes. Uno acaba de cumplir los 18 y el otro tiene 15 años. Entonces están en la mera adolescencia, ¿no? sí, sí, Y es curioso porque la mamá de ellos y yo, cuando nos referimos a ellos, decimos los niños. ¿No? Entonces de repente es, oye, ¿qué onda con los niños? ¿Dónde están los niños? Dile a los sí, niños que me hablen. Y sí de sí, repente como que hacemos esa reflexión de, jajaja, los niños, jaja, ya tan grandotes que están. Pero aún así es como esa costumbre. Pues desde que eran niños, ¿no? Eran los niños, los niños, los niños. Se queda esa costumbre, pero esa costumbre no nada más es el decirles los niños. Yo creo que también es el tratarlos como niños, claro. Sí, ¿no? yo tengo unos gatitos y ya a veces que andan por aquí, ¿no? Sí. Luni y Luca. Y mi hijo Emiliano, que tiene 21 años, pues, dice, ¿y los niños dónde están? Entonces, Ah. o sea, es que es como un término que usamos, ¿no? Un término amoroso, ¿no? Un término Sí, cariñoso. sí, sí, Ajá, y con estos niños, pues es así. El problema es cuando de repente los seguimos tratando como niños. Algo que se comenta entre psicólogos y, por ejemplo, en donde yo trabajaba en la clínica de adicciones, hiciera como muy recurrente que llega la señora, vas a atender al hijo.
Llega la señora y pues te platica de su hijo, ¿no? Y te dicen, ay, es que mi niño hace esto, mi niño hace otro, mi niño, mi niño, mi niño. Ah, muy bien, señora. Ok, gracias, ya le entrevisté a usted, ya llené mi ficha clínica. Ahora sí que pase el niño. Y entre el niño y es un cuate de 18 años, 20 años. Así, hola, muy buenas tardes, soy el niño. Sí, la verdad sí. Oye, Rafa, pues cosas que pasan cuando tenemos hijos adolescentes, anduve de preguntona Ajá, y, y pues, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos hijos adolescentes? Pues aprendemos a ser flexibles, ¿no, Rafa? Porque sí. pues nuestros hijos nos empujan hacia esos niveles, ¿no? Y porque nos confrontan prácticamente con, pues, con nuestra vida y como nosotros como que se nos olvida que en algún momento fuimos adolescentes, ¿no? Entonces como que queremos ser a veces rígidos con ellos o muy adultos y pues como que no logramos pues acordarnos que nosotros también fuimos adolescentes, ¿no? Es que cuando son niños, nosotros como papás somos más autoritarios. Y eso es muy Ujú. fácil, decirle, a ver, niño, métete a bañar, lávate los dientes, baja a comer, haz la tarea. Y los niños normalmente son sí, sí, sí. Y si te dicen que no, pues no sé, un regaño, un grito, un levantar la voz, un algo, y el niño como que se alinea, ¿no? Y vuelve a hacerlo. Sí, Y los sí. adolescentes empiezan a cuestionar, así de, ah, caray, ¿y por qué te tengo que hacer caso? Porque Ujú. esto es normal en la adolescencia, tener las crisis. Tenemos como adolescentes muchas crisis. Crisis de identidad, crisis religiosa, crisis... aquí viene la crisis con la autoridad, con la figura de Claro. autoridad y con las reglas. Entonces empiezan a decir, ¿y yo por qué te tengo que hacer caso? Sí, ¿No? sí. Entonces, todo esto que estoy mencionando de estas crisis son como cosas que tiene que vivir el adolescente, es como un checklist que tiene que vivir, pero no, y es normal que lo presente, pero no por eso vamos a permitir que suceda. O sea, sí tenemos que ponerle límites al adolescente y enseñarle quién es la autoridad, pero como dices, tenemos que ser más flexibles, no podemos ser igual de autoritarios con ellos que como con los niños, porque si yo me pongo autoritario con un adolescente, el adolescente se me va a poner al tú por tú. Claro, porque pues es esa edad de la confrontación y luego además, fíjate cómo ellos y cómo nosotros también en su momento rompimos con las expectativas de nuestros padres, ¿no? La Ajá. verdad que mi hija, la grande, rompió con todas mis expectativas. Ella fue la que me ha enseñado a ser mamá y que me invitó prácticamente a relajarme con los otros dos, ¿no? Pero sí, pobres, ¿no? Cuando somos, bueno, cuando son hijos mayores pues sí, sí la llevan como de más responsabilidad y pues nosotros queremos pues formar hijos que quizás a lo mejor nosotros no fuimos y esa es la parte en la que te decía yo que se nos olvida, por eso te decía que ellos nos enseñan a ser flexibles. Bueno, en lo personal a mí mi hija me enseñó a ser flexible. Luego Pero, de repente también dices tú, no, que es donde te digo de las expectativas sí. que tú imaginas o piensas y dices, no, mi hijo, o ves a otros adolescentes y dices, mi hijo nunca haría eso, y termina haciendo eso o O peor, peor. ¿no? Sí, sí. ¿Decías? Fíjate que hablando de eso de la flexibilidad, yo me acuerdo de un caso que atendí en la clínica de adicciones de un chavo, ¿no? Que me lo mandan. A mí me mandaban los pacientes el juez, o sea, eran pacientes que ya tenían conflicto con la ley, así Ah, se denominan, ¿no? Entonces viene el chavo, pero pues hay que entrevistar al papá. Normalmente cuando son menores de edad tienes que entrevistar al papá. Y el papá en la plática, en la entrevista, me estaba platicando que él se peleó muy fuerte con su hijo. ujú, Y esta pelea muy fuerte era porque en primera se lo llevó a trabajar a su tienda. Él tenía una tienda de refacciones y eso. Y el chavo fue, de mala gana, pero fue. Y ya que estaban ahí, se pelea por el corte de pelo. Dice, es que mm, se cortó el pelo como como el pájaro loco, ujú, ¿no? Y entonces se super pelea con él. Y yo lo que le decía es que hay un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, no me acuerdo bien su nombre, es un chino. Pero bueno, en este libro él dice, es un general que explica cómo hacer la guerra y esto se aplica a muchas cosas en la actualidad, como por ejemplo recursos humanos, las gerencias y todo lo que sucede en las empresas. Pero él dice, elige tus batallas. Dice, vamos a ganar unas batallas y vamos a perder otras. Eso significa
que no tenemos que pelearlas todas, sobre todo si las vas a perder. Si tú sabes que vas a perder una pelea, ¿para qué la peleas? Si sabes que vas a perder, no la pelees, bríncate esa pelea. Aquí este Claro. señor tenía dos problemas. El hijo fumaba marihuana y tenía el pelo como pájaro loco. Su problema es que se desgastó totalmente y peleó y se llevó ahí a todos los soldados a pelear por el pelo, Ujú, dejando libre la batalla de la marihuana. Yo le decía, ujú, no, señor, el pelo no importa, que se claro, peine como quiera, el pelo vuelve a crecer. Aquí lo claro. que importa es mejor El combatir esto consumo, del consumo de la marihuana, encontrar la claro. manera, ¿no? Pero peleando con el chavo no lo va a lograr. Hasta ese momento el señor tenía ideas muy rígidas de no, el cabello tiene que ser de esta manera, bla, 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 bla. Pero ya cuando le dije, pues lo que realmente importa es la salud mental del chavo y Mm, el pelo realmente no importa, como que entendió esta parte que dices, de ser más flexible y de elegir sus batallas. claro, y de ser como más amigo de nuestros hijos, ¿no? Porque entran en esta etapa de la adolescencia donde todo les adolece y tenemos que entender que nuestros hijos, lo que menos, hay una separación, Rafa, ¿no? Entre cuando son niños, pues los niños quieren estar pegados a uno, quieren pues que uno esté ahí al pendiente con ellos, que los chiquee, que los abrace. Y eso no quiere decir que un adolescente no quiera ser querido o abrazado o apapachado, pero ellos prefieren irse con sus amigos porque ellos sienten que pues que no están siendo la mejor pues comprendidos de la manera en que pues que uno pues ya no sabe porque pues ya uno está haciendo la labor o la función de padre, ¿no? Entonces ellos lo que Mm, quieren es buscar personas de su misma edad para poder pertenecer a un grupo social donde ellos, pues, algunos van a fumar, algunos van a tomar, y pues como dices tú, están prácticamente en la edad donde quieren ellos experimentar, y algunos pues les van a ofrecer pues marihuana, ¿no? Que es la droga y marihuana y de otras moda, cosas. ¿no? ¿Sí? Y pues ellos, pues lo que menos quieren es estar realmente cerca de nosotros. Ellos quieren experimentar. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos adolescentes están en casa? Pues también, pues se ponen de muy mal humor, Rafa, ¿no? Ujú. O sea, dices tú, ay, o sea, ¿cómo le hago pues para poder como hacer clic con este chamaco que ya se puso un poco sulfurado? Y sabes una cosa, hace ratito fui a casa de mi mamá y estaban mis dos nietos, o sea, estaban en casa de la bisabuela. Yo fui porque pues andaba buscando dónde comer y me dijo mi mamá, vente a comer y yo fui a comer, ¿no? Entonces no sé cómo estuvo que estaba mi nieto ahí y ya llega y me hace, yo la hago y que no sé qué. Uno de ellos tiene 10 años, ayer lo cumplió. Mm. Y el otro tiene 11 pues ya casi, Ay, casi 12. felicidades para tu nieto. Ay, gracias. Entonces, pues el más grandecito, no sé cómo le dijo mi mamá que si ya lo llevaba con una tía que está enseguida de nuestra casa, de mi casa materna, y le dice, es que para que te dé clases, es maestra mi prima, está casada con un primo. Le dice, ¿ya quieres ir a las clases porque reprobaste? No, hombre, no le hubiera dicho eso a mi nieto, porque pues no reprobó, solo Sí. pues con esto de que están en línea ahorita los niños, algunos aquí Ujú. en Culiacán pues por la situación que está. Entonces él le dijo a mi mamá, ¿por qué me dices que reprobé si yo no reprobé? Entonces yo vi la dinámica ahí, le dije, oye hijo, le dije, ¿tú estás adolescente ya? Y punto, se paró en seco. Ajá. No, no, yo todavía soy niño. Dice, no, le dije, tú no estás, tú no eres niño, tú ya estás en la preadolescencia, tienes 11 años, le dije. Entonces me dice, pero es que no ves que me está diciendo que yo reprobé. Y le digo, a ver, espérate, espérate. Vamos a buscar en el Google a ver si estás en la preadolescencia. O sea, lo que quería yo era calmar la trifulca que traía el muchachito con mi mamá. Entonces le digo a mi mamá, cuando él se ponga así y se ponga pues enojado contigo, pues cámbiale de canal. Pero pues entiendo que mi mamá pues tiene 77 años y pues ya no le da para estar Claro. sacándole la vuelta al chamaco, no, 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 no tiene creatividad. Entonces ahí es donde se enfrentan, pues, ¿no? Entonces por eso los nietos, por eso los niños no deben de estar con abuelos
pues adultos, pero muchas veces las necesidades pues imperan y pues tenemos que buscar estrategias. Menos mal que estaba yo ahí y rápido le saqué otro rollo y el chamaco ya se fue, ¿no? Entonces, pues ese es el tema cuando empezamos en la chocacencia. Sí, fíjate que eso que decías de que los hijos se alejan es muy cierto. Y yo lo platicaba mucho con los papás de mis pacientes. Yo les decía, mientras los hijos son niños, tenemos que acercarnos mucho a ellos. ¿Cómo? Pues desde hacer tarea, acompañarlos a la escuela, dejarlos, recogerlos, jugar con ellos, tener actividades, salir el fin de semana, ir al cine, ir al parque, etcétera. Yo decía, mientras más cercana sea la relación va a ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando son adolescentes, los adolescentes siempre se alejan de los papás. Ujú, sí, Pero si ellos son cercanos, se van a alejar un poco. Pero si son lejanos, se van a alejar totalmente. claro. Entonces yo les decía, mientras son niños, acérquense lo más que puedan. Y lo mismo, pues lo mencionamos ahorita, ¿no? Sí se van a alejar, ¿por qué? Porque el desarrollo del niño, el desarrollo del bebé, siempre es hacia la independencia. El Claro. niño, el bebé cuando nace, es totalmente dependiente de nosotros, ¿no? Depende de nosotros para moverse. Por eso hay bebés que los cargas y con la barbilla te dicen para allá, y ya, mi hijo. Ay, sí, Ahora para pues allá, para allá. Y luego empieza el bebé a sentarse, empieza a gatear, empieza a pararse, empieza a caminar. Y todo esto viene con la exploración del mundo. Y esa exploración es alejarse de papá y mamá. Y por eso el bebé gatea tantito y voltea a ver si la mamá sigue ahí. Si la mamá sigue ahí, pues las cosas van bien y puede seguir explorando. Y cuando la mamá se le desaparece, pues le empieza a entrar en angustia y dice, no, yo ya no exploro el mundo, yo me voy a buscar a mi mamá porque empieza a entrar en angustia, claro. ¿no? Y el niño empieza a caminar y empieza a correr y empieza a crecer y cada vez es un ir adquiriendo más niveles de independencia. ¿Y qué pasa con el adolescente? Pues que el adolescente está justo en este punto medio en donde ya no es niño, pero Sí, sí. todavía no es adulto. Quiere hacer las cosas de los adultos y quiere hacer algunas cosas de niños, pero no, pues ya no es niño. Por ejemplo, ya no lo dejan subirse a los juegos del McDonald's, pero Sí, tampoco tiene dinero para, ni permiso, ni coche, ni recursos, ni nada para hacer las cosas de los adultos. sí, sí, Y porque el están, nombre adolescencia, pues también viene de adolecer, porque hay sí, muchas dolencias que se dan en esa etapa de la vida que van desde la parte física hasta la parte emocional y todo este desarrollo, porque como dicen, crecer duele. Y pues sí, sí duele, ¿no? El de repente pierdo muchas cosas al ya no ser niño. ¿No? claro. Ya no tengo lo que tenía antes, como el trato que me puedan dar mis familiares. Te decía, hasta algo tan sencillo como ya no me puedo subir a los juegos del McDonald's, ya no puedo subir a los juegos de la feria o de aquí de allá, ya no puedo entrar a muchos lugares, ya no tengo esas consideraciones, ya no me festejan el Día del Niño. Hay muchas pérdidas y Sí, todavía no hay muchas ganancias. Porque de repente dice, bueno, sí, sí. enséñame a manejar. No, niño, todavía no. Bueno, entonces déjame ir a fiestas. No, niño, todavía no. Ay, ¿cuál niño? O niño, o adolescente, o adulto, o Sí, qué pues soy. están como en esta confusión, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, si los niños quieren entrar a un brincolín, por ejemplo, en el caso de mis nietos, por ejemplo, pues ya ahí les piden como ciertas medidas, ¿no? Ya si se pasan, ya, pero ellos sí. pues quieren seguir brincoteando y quieren estar ahí pues jugando con otros niños, ¿no? Pero pues ya ellos ya están brincando a otros escenarios, ¿no? Rafa, ¿qué tan recomendable sería, por ejemplo, no? Se me acaba de ocurrir y dije, le voy a preguntar a Rafa, pues ya ves que tú tienes tres niños varones, bueno, un niño de, ahorita que estaba platicando con Rodri, pues que está chiquito todavía, pero Ajá, también tienes tus adolescentes. ¿Qué tan recomendable sería, por ejemplo, me encantó y me causó mucha ternura estar platicando con Rodri ahorita? ajá, Decirle, pues no sé, a mí no se me ocurriría o no se me ocurrió decirle a ninguno de mis hijos, oye, fíjate que vas a llegar a tal edad y vas a entrar en la adolescencia y y te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Creo que estas cosas a veces se las dejamos a los maestros, ¿no? En las escuelas y como que nos perdemos esa parte nosotros de quizás a lo mejor poderlo dialogar con nuestros hijos, ¿no? Quizás te vas a poner un poco de malas, quizás a lo mejor vas a ser grosero conmigo en algunas ocasiones, quisiera pedirte por favor que cuando estés pasando eso en ti me digas, mamá, me siento enojado o no sé qué tengo, no sé,
se me ocurrió. Estaría padre, ¿no? Que pudiéramos como generar esta conciencia y poderle decir ahorita pues a nuestra audiencia que pues que es una oportunidad para poder dialogar con nuestros hijos e irles enseñando, acompañándolos y no soltarlos así o que ellos nos suelten así como que de repente y que no nos podamos encontrar, ¿no? Porque pues eso es lo que realmente pasa. Eh, Ujú. Existen muchos desencuentros, ¿no? Porque nos están retando, porque pues les podemos decir, a ver, mijito, pues, o sea, ya creciste, yo no te tengo que estar diciendo que te bañes. De hecho, hace rato con mi hijo Emiliano le digo, oye, ¿no te has bañado? Y me dicen, no, no me he bañado. Oye, oye, pues hueles. Le dije. Y me dice, ay, por una vez que no me he bañado y me alcanzaste y llegaste, o sea, ya es Ujú. lo peor del mundo, me dice, ¿no? Entonces le digo, no, pues es que, oye, pasas por aquí y haz de cuenta que está pasando un zorrillo, pero ¿por qué tengo yo que oler a zorrillo en mi casa, no? Ah, Entonces, como que a veces uno pierde como el tacto, ¿no? Y los vuelves a tratar como niños, ¿no es así? sí. Pero fíjate que los tiempos están cambiando. Esto es padre. Ujú. Pero aunque los tiempos están cambiando, muchos de nosotros todavía no hemos cambiado, no hemos evolucionado y la Ujú. educación que nos dieron fue diferente. Entonces, a nosotros no nos dieron educación emocional. No, Nosotros lo hemos estado descubriendo sobre todo en esta etapa adulta. Y hablo de nosotros, nuestra generación. ¿Sí? O sea, porque es mucha la gente que habla de esto. Y a los niños, yo sí atiendo varios púberes, o sea, que ya están empezando esta parte de la adolescencia, pero todavía están a lo mejor en la primaria o empezando la secundaria, sobre todo en escuelas particulares, Elene, que les están dando clases de educación, perdón, de inteligencia emocional y cosas así. Y estos cuates me dan la vuelta, ¿no? Yo le digo, ay, ¿tú sabes lo que es la resiliencia? Pues sí, y ya me dicen que es. Oye, ¿tú sabes qué onda con el manejo de las emociones? Pues sí, y ya me dicen. Y muchos temas los manejan bien. Pero, por ejemplo, ahorita estoy atendiendo a un niño, bueno, un chavo de 13 años, que está en la secundaria, pero está en una secundaria de gobierno, en una secundaria técnica, y este cuate no. Entonces noté el contraste, ¿no? Dice, no, a mí no me han enseñado nada. Ah, bueno, le digo, ¿y viste la película de Intensamente? Me dice, sí, bueno, empecé a ver, pero me aburrió. Le digo, no, necesito que la veas. Le digo, aunque te aburras, mano, pero necesito que la veas porque la vamos a utilizar mucho aquí en la terapia. Precisamente porque como igual que todos, pues tiene problemas manejando sus emociones. Y entonces digo, y esto es muy claro, los niños no van a tener el manejo emocional que tenemos los adultos. Nosotros tenemos que ayudarlos a procesar sus emociones. Y a veces nosotros tenemos que procesar sus emociones y devolvérselas ya procesadas para que ellos vayan entendiendo. Entonces, te digo que la cosa está como mejorando. Esto que proponías de, oye, hay que hablar con los niños para que vayan, ya está sucediendo. Sí tienes razón, a veces se lo dejamos a la escuela, pero las escuelas no están haciendo mala chamba, ¿eh? Las que ya la están haciendo. Entonces es como mantener este diálogo en la casa. Si ya lo estás viendo en la escuela, ahora vamos también a verlo en la casa y te lo enseñaron a ti, a mí no. Entonces, como papás, como adultos, tenemos que ponernos las pilas en aprender todo el Ujú. tema de las emociones y empezar a familiarizarnos desde el vocabulario de las emociones hasta saber qué son, para qué sirven y cómo se manejan, cómo se gestionan, qué tengo que hacer yo con mis emociones para no terminar desbordándome y mucho menos cuando soy papá de un adolescente o de un niño. El adolescente, como lo decías hace rato, dentro de todas estas características que va a tener es que va a estar irritable. ¿Qué es Claro. irritable? Porque cuando decimos irritable la gente luego piensa en enojo. No, irritable es que cualquier emoción va a estar a flor de piel. Cualquiera. Puede ser enojo, pero también puede ser tristeza, pero también puede ser alegría, puede ser celos, orgullo, la que se les ocurra. Entonces le haces así a tu adolescente y pff, Sí, va lo a que pasa explotar. es que nuestros adolescentes ahorita como que oscilan dentro de la ansiedad, dentro de la euforia, dentro de la tristeza también, porque esos cambios tan repentinos de decir, por ejemplo, que te digo yo, oye, mijito, pues ya levántate y lava tu plato, ¿no? Como antes llegaba, le ponía el platito, se lo recogía, ¿no? Ujú, Pues de estas mamás que somos muy machistas, ¿no? Porque pues yo la verdad fui una mamá, no sé de qué tipo, porque pues yo regularmente les pregunto a muchas de mis amigas cómo eran con sus hijos
y todavía lo sigo haciendo. Siempre, o sea, mis hijos, ¿tú qué vas a querer desayunar? No, pues yo quiero huevito con jamón. Y tú no, pues yo con hot cakes. ¿No? Y tú no, pues yo quiero chorizo con huevo, etcétera, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo haciendo. O Sí, sea, entonces sí, realmente hay mamás o papás que dicen, no, pues aquí se hizo huevito con jamón y aquí todo el mundo va a comer huevito con por jamón, ¿no? supuesto. Y Eso es muy de no, papás. sí, Y lo que sí. tú haces es muy de mamás. Sí, sí, pero Sí. muchas mamás que yo conozco dicen, ay, no, qué flojera, yo pues yo hacía No. comida para todos, y el que Ay, qué quiera bueno. comer, que coma, y el que Así no, tiene que pues ser. sí, Yo tenía una tía que era la hermana más grande de mi papá. ¡Qué bárbara! Mi tía eran 5 hijos, si no me equivoco. A cada uno le cocinaba diferente diario. Y además mi tía era abogada y ella daba clases en la UNAM. O sea, ella trabajaba, se iba a dar clases y regresaba a cocinarle a 5 hijos. ¿No? Que podían ser dos, tres, cuatro o hasta 5 platillos diferentes, dependiendo de lo que querían los nenes, pues ya grandes, ¿eh? Porque ya no eran niños, ya eran grandes, ya eran adolescentes y algunos tal vez hasta adultos. Y es una chinga. Yo sí soy, como decías, de esta visión de, a ver, hay huevito y ya. La mamá de mis hijos grandes, cuando todos estábamos juntos, era así porque decía, a ver, hice huevito con jamón y los niños, no me gusta. Y yo, pues te lo comes, mano. No, 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 ahorita les preparo algo. Y yo, no, no lo hagas. Me decía, es que no, pues no me cuesta nada. No, a ver, es que no es que te cueste algo. Yo sé que puedes pararte y preparar algo rápido, pero es el hábito. Son los hábitos, porque cuando en casa se prepara algo, eso es lo que hay de comer, nos guste o no. Y también de esa manera nos vamos a habituar a probar de todo. Y ese ha sí, sido un problema con mis hijos. ¿Por qué? Porque se vuelven consentidos, porque de repente ya no comen de todo, de repente empiezan a tener una mala relación con el alimento y eso va a traer problemas, por ejemplo, de salud, ¿no? Que por ejemplo, claro, uno de mis hijos, que es muy flaquito, él casi no come, él se brinca comidas y él está súper bien, pero ya ha tenido problemas de gastritis. claro, Y esto, pues ya sabes, deriva en que hay que llevarlo al médico, que hay que darle medicina, que hay que estar ahí atentos a que coma. Y no hay una buena relación con la comida. No llega a tener un trastorno alimenticio, afortunadamente, pero ya hay una mala relación con la comida. ¿Y cómo empezó todo? Desde pequeños, con el, ay, no te gusta, no te lo comas, ahorita te preparo otra cosa. sí. Bien consentidoras nosotras las mamás. Oye, Rafa, y bueno, cosas que pasan cuando tenemos hijos adolescentes y que empezamos como a tener ciertos miedos que nuestros hijos se vayan con malas compañías, Pues sí, donde pues allá afuera pues no hay como ese control y que pues que lo único que nos resta es confiar en ellos y en lo que nosotros estamos haciendo aquí en casa, pero en realidad siempre estamos como con la zozobra, ¿no? sí. Fíjate que en el ámbito de las adicciones, ahí el trabajo lo dividimos en dos partes. Una es prevención y la otra es tratamiento. Y cuando hablamos de prevención hay tres niveles, que es la prevención universal, como cuando sacas un anuncio en la tele, ¿no? De di no a las drogas. Y está dirigido a todos, por eso es universal. Luego está la selectiva, que es en donde seleccionas un rango de edad. Por ejemplo, dices, ah, no, voy a ir a dar la plática a una secundaria. Ahí ya estás seleccionando un rango de edad y a lo mejor educativo. Y luego era la universal, ya me confundí y me falta una, pero es la universal, la selectiva y la indicada. Cuando ya dices, del grupo de la secundaria, este niño es el que ya tiene problemas, al que le Ujú. vamos a dar una plática especial o ya vamos a darle terapia. Entonces son esos los tres niveles de prevención, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención y en estos tres niveles, hablamos de situaciones de riesgo y situaciones de protección. Todas las situaciones de riesgo van a ser todas estas situaciones que van a tener riesgo de que suceda algo. Y cuando hablamos de que suceda algo, pues normalmente son otras situaciones de riesgo o incluso situaciones de salud mental. ¿A qué me refiero? Una situación de riesgo, por ejemplo, es juntarse con amigos que Ujú. consuman sustancias que te pueden llevar a consumir sustancias, que te pueden llevar a lo mejor a violencia, a bullying,
que te pueden llevar a autolesiones, que te pueden llevar a desarrollar una depresión, que te pueden llevar a desarrollar ansiedad y que todas estas a su vez van a tener otras situaciones de riesgo. Entonces es como una cadena. Y la forma de combatir este tema de las situaciones de riesgo es con las situaciones de protección. ¿Cuáles son las situaciones de protección? Bueno, pues por ejemplo ir a la escuela es una situación de protección, el tener buena relación familiar, el tener comunicación con los hijos y con los padres, el... ¿Qué más? Bueno, hacer deporte, tener amistades que no consuman sustancias, todas esas son situaciones de protección, ¿no? Pero fíjate, Rafa, que bueno, Ujú. que yo te comentaba, ¿no? ¿Cómo es esta parte de ser papá de hijos adolescentes, ¿no? Yo creo que yo, pues en este tema, pues sí te llevo un poquito más. He tenido Ujú. muchísimas más experiencias, porque pues imagínate, ya tengo una hija de 31 años, ¿no? Pues ya prácticamente pues he vivido varias etapas, pues, ya sabes, la de 23 y luego Emiliano, que es el más chico de 21 años. Pero yo recuerdo cuando incursionaba en el mundo de salir, por ejemplo, Fernanda, pues que tenía 15 años, por ejemplo, y yo todas las recomendaciones que le daba, si te dan algo, diles que no. Tú no tomes ni agua, o sea que la chamaca ni agua tomaba, ahí estaba, todo el tiempo. Si te dice un muchachito, oye, yo te llevo a tu casa, tú no. Si el muchachito con el que fuiste va tomado o tu amiguito, tú háblame a la hora que sea, no Sí. importa, yo voy a ir por ti, tú no te subas, no te atrevas a subirte con una persona que pues que viene como raro, pues porque iba bien tranquilo contigo y de repente pues ya lo notas que se está cayendo, o lo notas violento, o lo notas extraño, simplemente es un no te subas con él, ¿no? Y Ujú. sí, ella era así súper obediente, súper obediente. Con ella en ese sentido no tuve problemas, pero fue mamá a temprana edad. Entonces, pues por eso ya soy abuela, ¿no? Y ella dijo, pues yo, si mi mamá también fue mamá a temprana edad, pues yo también, ¿no? Ahí le sigo el hilo a la señora, ¿no? Y Ujú. entonces, pues somos mamás jóvenes, ¿no? Bueno, hay más jóvenes, ¿no? Y luego Claudia, esa sí era como más rebelde, esa de repente sí se me escapaba, ¿eh? Se me escapaba la muchacha. De repente, pues yo pensaba que estaba en el cuarto y la señora no, andaba en el yupi yupi allá en el antro y una vez así como la cachamos y cosas que hacen pues los adolescentes, con el hecho de pues querer sentir esa libertad, ¿no? Y que no miden las consecuencias, porque como yo le dije cuando la cachamos, oye, uno piensa que tú estás dormida y nada de eso, ¿no? Te llega a pasar algo y pues en qué momento, o sea, ¿cómo me pones a mí? Imagínate la culpabilidad que voy a tener el resto de los días de mi vida porque yo, pues, al parecer fui mala madre porque no me aseguré de que estuvieras dormida, ¿no? Entonces, Ujú. como su cuarto tiene una terraza, pues por ahí abría la puertita la señorita y se echaba un clavado. Y entonces en ese tipo de cosas, pues sí podemos perder en cierto modo el control. Y ya pues Emiliano pues es el varón y pues estar ahí, mijito, cuidado con esto, mijito con lo otro, mijito acá, y ellos empiezan como a retarlo, pues ¿qué te crees que soy tonto? Pues que sí me explicó, entonces todo ese tipo de Ujú. cosas que se dan en mi trayectoria con ellos, pues no ha sido algo fácil. Creo que tengo buenos hijos, espero que así continúen y espero que no me salgan con otra cosa. Espero en Dios que no, pero sí no es nada fácil, pues tener hijos adolescentes, no, no es nada fácil. Sí, sí, finalmente hay mucho conflicto, ¿no? Un amigo mío dice que la adolescencia tiene que llegar en esta edad porque es cuando ya te encariñaste con ellos, Ujú. ¿no? Ya no te puedes deshacer de ellos, ya no quieres deshacerte de ellos. Sí, sí, claro, no, yo la verdad sí, más que nada a mí sí me genera como mucha ansiedad o mucho estrés o mucho nervio. Cuando Fernanda estaba pues en esa edad, yo me acuerdo que le decía, ya voy por ti y no dormía, Rafa. Ahora Ujú. ya me duermo, Claudia vive en México y ya nomás le echo la bendición y digo que Dios te bendiga, mijita, porque pues no puedo vivir así. Yo tenía una tía que vivía a un lado de nosotros en la casa, en una casa enseguida
y la señora se quedaba ahí toda la madrugada ahí en la reja esperando que los hijos regresaran. Y pues tampoco esa es vida, ¿no? ¿Por qué? No. Porque pues tenemos miedo realmente que le pase algo a nuestros hijos. Tú sabes que en la noche se presta para muchas situaciones. Ahorita, por ejemplo, aquí en Culiacán nos tienen viviendo de día. Ujú. En la noche nos tienen bien guardados a todos por estos sucesos que han estado pasando. Sobre todo, por ejemplo, que mi hijo, mi hijo es un individuo, un ser humano en riesgo en Culiacán, ¿no? Entonces, por las edades, ¿no? Entonces, sí, ahorita me dijo, ay, oye, dice, voy a ir con mis amigos, y yo, no, ya, ahorita ya no. Entonces empieza ese miedo, esa ansiedad en que pues uno quiere detenerlos y al final la población ya estamos afuera, pero la noche sí la respetamos, ¿no? Pero eso de tener hijos adolescentes es algo riesgoso para todos y pues todavía ahorita tienes a tus hijos, sí adolescentes, pero de una manera más controlable, ¿no? Sí, fíjate que lo platicábamos en el podcast de niños y es Ujú. que hablábamos de los miedos, que cuando somos papás empezamos a tener nuevos miedos, se desbloquean estos miedos y cambian, ¿no? Van creciendo, van evolucionando estos miedos y cuando son adolescentes, de entrada tenemos miedo de que nuestros niños se conviertan en adolescentes, ¿no? Es así de, ay, son niños, pero ya pronto van a ser adolescentes y quién sabe cómo me va a ir. Entonces estamos pensando en el cómo me va a ir. Y ya cuando son adolescentes, y lo que mencionabas, ¿no? Muchos miedos de que no les pase nada, que no les vaya a pasar algo, que no vayan a embarazar a la novia, que no vayan a chocar el coche, que no vayan a robarse el coche, que no vayan a drogarse, que no vayan a tomar dinero, que no vayan a hacer eso, que no vayan a hacer el otro. Todo el tiempo les estamos Sí. advirtiendo, no hagas esto, no hagas aquello. Yo cuando veo que mis hijos le están regando, pues sí me toca, ¿no? Decirles, a ver, ven, mira, fíjate, cuando yo era chavo a mí me pasó esto y esto, o escuché esta historia, o a mí me pasó que lo conocí con un paciente, y entonces los hijos, yo tengo más o menos buena comunicación con ellos, ¿no? Digo más o menos, porque también ellos de repente me dicen, papá, no te quiero contar, y tengo derecho a la privacidad. Le pregunto cosas a Rafael, que es el grande, y Pepe, que es el del medio, y me dice, papá, Rafael tiene derecho a la intimidad. Le digo, tú no te metas. Le estoy preguntando a él, pero es que ya le dijiste varias veces. Le dije, pues le estoy insistiendo. Sí, le estás insistiendo. Le digo, y no está mal insistir, pues estamos hablando. Le digo, y tú no te metas. Parece su vocero, ¿no? Sí. Pero entonces, sí creo que sirve mucho el acercarnos con ellos, platicarles las cosas. Y yo me acuerdo que mi mamá hacía lo mismo con nosotros, ¿no? De repente nos platicaba historias que mi mamá, híjole, era bien catastrófica. Siempre, ahorita que digo, ay, las historias que me contaba mi mamá de cierta manera me traumaron, ¿no? Que yo de repente digo, ay, como que aplicaría contarle esta historia a mis hijos, pero creo que es muy fuerte, no viene al caso. Les puedo No, contar no, otra. no. O la puedo Los suavizar. voy a violentar, dices tú, ¿no? Sí, no manches, ¿no? Mi mamá contaba unas tragedias. Pues digo, pues con razón soy ansioso, ¿no? Pues Claro, dan diciendo que la vida es terrible y que con sí. un accidente que suceda todos nos vamos a morir. Oye, pero fíjate que es en el afán, ¿no? Porque yo también hice un montón de cosas, yo también me escapé, yo también anduve de traviesa, me Ah, perdía por horas, o sea, no sabían dónde estaba, no, sí, yo sí le di guerra a mi mamá y a mi papá, solo que ellos eran muy relajados, confiaban mucho en Dios y en la vida, porque pues no, nos dejaron así como que elijan ustedes, ¿no? Y sí, yo sí he platicado con mis hijos y yo sí les he dicho, mira, todo lo que tú hagas me va a arrastrar colateralmente. Si haces cosas buenas, pues qué bueno, porque eso habla de que pues vas a vivir más tranquilo, vas a tener experiencias, sí, pero ya saliéndote pues como más a querer estar con personas que a lo mejor te inciten a, vente, ándale, mira, vámonos, vámonos a Mazatlán, o sea, no pidas permiso, o ven, fúmate un gallito de mota, o como le llamen ahorita, ya ves que ahora usan como vapes con líquido de ujú, extracto de marihuana, no sé, ándale una probadita, y ahí van ellos atrapándose, ¿no? En ese tipo de grupos, por tal de pertenecer, pues lo hacen, ¿no? Entonces, sí es un poco delicado. Yo, por ejemplo, hablo mucho con el Emiliano y te lo vuelvo a repetir, pero no lo puedo cuidar más, o sea, le puedo hablar con él aquí
pero ya saliéndose de la puerta de mi casa ya es otra historia, ¿no? Sí. Pero sí es importante ser cercanos a nuestros hijos, por lo menos que si están haciendo algo malo, se acuerde que le dije que me iba a arrastrar colateralmente, ¿no? En este sentido. Y luego también cosas que pasan, Rafa, cuando nuestros hijos son adolescentes, que pues empiezan a explorar su sexualidad y ya ves ahorita pues cómo están a veces como confundidos si les gustan los niños, si les gustan las niñas y bueno, traen todo un tema y creo que forma parte de este proceso normal y natural que estamos viviendo la humanidad, tanto que se mencionan todo este tipo de situaciones quizás dentro de la sexualidad. Me ha tocado mamás que vienen a consulta diciendo, ay, pues mi hija que le gustan las niñas y pues cómo, si yo no, todavía este tema en boga que nos mortifica a las mamás y a los papás, ¿no? Y bueno, he llegado a la conclusión de que pues nuestros hijos tienen que experimentar, desgraciadamente o agraciadamente, porque existen pues personas que los incitan, quizás a lo mejor ni siquiera les gustan las niñas, a las niñas, pero el hecho de que les haya ido mal con niños, pues recurren a un abrazo, a una caricia o a una atención que una niña le está brindando a otra niña o viceversa. Y eso, ojo, no quiere decir que sea algo malo o algo en lo que yo no esté de acuerdo, simplemente que en la edad de la adolescencia existen muchas confusiones. Ujú. Fíjate que ahorita me acordé de una historia de mi hermano que cuando era adolescente, algo hizo, se portó mal o reprobó, no sé, y llamaron a mi mamá a la escuela. Entonces mi mamá fue y ella empezó a reclamar porque también había cosas que estaban mal en la escuela. Y entonces estaba creo que la directora y llamaron al maestro de español o literatura, no sé qué era, que era gay. Ujú. Y algo pasó ahí que discutieron, se hicieron de palabras, digo, no groserías ni nada, pero sí discutieron y mi mamá les habló fuerte y se quejó y todo, entonces ya agarró y se fue. Y entonces el maestro fue con mi hermano, y mi hermano estaba en la prepa, y le dice, Aldave, porque siempre éramos los Aldave, ¿no? Entonces le dice, Aldave, sí, ya vi por qué eres como eres, y así como que te compadezco, ¿no? Porque ya conocí a tu mamá. Y le dice, si algún día tienes problemas, yo te ofrezco mi casa como refugio. Ah, Órale. chinga. Pues mi hermano no era tan güey. Mi hermano dijo, sí, por supuesto. Dice, yo qué voy a andar yendo a meter a la casa de este cuate, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, pues si es gay, ¿no? Y por ahí en algún momento hubo un escándalo con otros, con alumnos y todo con este maestro, que de repente los llegó a acosar. Y lo que sucede, y eso Existe sí lo he mucho visto eso. incluso en el consultorio, es que no es que los chavos duden de su sexualidad, a veces tienen clara su sexualidad, es que a veces hay gays o lesbianas Ujú. que les empiezan a insistir y les Así empiezan a es. lavar el cerebro y están duro y duro. A mí sí me tocó el caso de una paciente que tuve que anduvo una temporada con una chica porque la chica estaba duro y duro. Las mujeres somos mejores, las mujeres sabemos qué nos gusta, sabemos dónde tocar, somos más cariñosas, somos eso. Y la otra se dejó influir y anduvo con ella, pero ella todo el tiempo decía, es que a mí no me gustan las mujeres, o sea, me gusta ella, pero las mujeres no me gustan. Y estaba súper manipulada, Sí, ¿no? claro. Y yo lo veía, pero pues tampoco es como que en la terapia puedes decirle, ah, te están manipulando, salte de ahí. Si eso ya se lo dijeron los papás y no está Sí. haciendo caso, ¿tú crees que van a pagar consulta para que el psicólogo le diga lo mismo? No. Nadie paga consulta para que el psicólogo te diga lo mismo que ya te dijeron los papás. Como psicólogos tenemos que utilizar otros recursos para dar la terapia y para ayudarle al paciente a lograr sus objetivos, no nuestros objetivos, Sí, a mí ¿no? me ha tocado que van muchas adolescentes, eh, pues que las llevan las mamás y realmente como una exigencia me dicen a ver si tú le puedes quitar esa locura que trae o esa idea que trae. Y pues lo único que hacemos nosotros es acompañar a ese adolescente, pues que está teniendo una situación. O sea, yo no puedo decirle a ese niño o a esa niña lo que estás pensando o lo que quieres, pues está mal, porque pues realmente yo quién soy como para
querer obligar a alguien a que sea totalmente diferente. Ujú. Entiendo que pueden pasar por situaciones, porque tenía una pacientita también que estaba ahí, interactuando con una muchacha y le daba regalos y todo eso, y pues la mamá estaba sumamente preocupada. Esta sí era una niña que estaba como en esa etapa de confusión. ¿Por qué? Porque los niños a veces son muy rudos y les dicen cosas, les dicen, oye, pues cosas feas, ¿no? Sí. Pues ya sabes, ellos al bullying siempre, ¿no? Les gusta una niña y en lugar de decirle qué linda, qué bonita, algunos no son así, pues le dicen, hey, fea, peluda, bigotona, no lo sé, muchas cosas dicen, ¿no? Dejaran las Entonces, trenzas. llega una niña y le dice, ay, no le hagas caso, mira, te traje este pastelito, te traje esto, te traje esto y esto. Entonces, esa niña empieza a reconocer el afecto que una niña le está brindando, pero resulta que la niña esta pues era súper linda con ella, le daba regalitos y ya después le empezó a decir, oye, fíjate que tú me gustas, eres una niña con la que a mí me gustaría andar. Y la otra pues fue y le dijo a la mamá y la mamá pues pegó el grito en el cielo y le dijo, pero ¿cómo va a ser posible si hace días andabas quedando bien con un niño y ahora resulta que quieres ponerte de novia con una niña? Y entonces la mamá sí estaba sumamente preocupada. Hoy en día, pues siguió yendo a terapia y entendió que era un cariño el que ella podía estar experimentando por la otra muchacha. En ese momento, en ese lapso, entra un niño a cortejarla y pues ella suelta esa idea de querer pues ser novia de la niña porque pues la otra estaba insistiéndole y sí, pues se rompió ese vínculo de amistad porque la otra niña se enojó porque le empezó a hacer caso a un niño y ahorita pues Porque anda no era un muy, vínculo amistoso. sí, ajá, ahorita anda muy de novia la niña y cosa que pues digo, no hubiera tenido nada de malo que realmente pues fuera amor o fuera realmente un gusto de querer pues tener una relación con la niña, pero no era así. Y aquí vengo a este tipo de situaciones donde pues los confunden, ¿no? Ajá. Yo creo, Selene, que aquí el problema no es la identidad sexual, perdón, la Ujú. preferencia sexual. Sí, Aquí el problema es la manipulación. Aquí el problema es cuando hay gente que de una u otra manera manipula a los adolescentes para obtener una ganancia, ¿no? Desde el grooming, que es cuando un adulto recluta a un menor de edad, o esta manipulación en cuanto a la preferencia sexual, ¿no? Cuando las personas son heterosexuales, pero hay alguien gay insistiendo, insistiendo, insistiendo en que intente, en que pruebe que mira, no te va a pasar nada. Y fíjate que a mí me pasó de adulto. En aquel entonces yo sabía, porque me lo dijeron amigos gays, me dijeron, mira, cuando un gay te tire la onda, tú simplemente tienes que decirle, yo soy buga, porque en el lenguaje de los gays, buga significa heterosexual. No sé si siga siendo así, yo te estoy hablando de hace por lo menos 20 años. Entonces, en un pueblo al que visito mucho, porque ahí tenemos una casa, no diré el nombre, había un bar y en ese bar se juntaban pues todos los chavos del pueblo, todos, incluyendo un grupito que eran gays, pero no importa, realmente ni eran discriminados, al contrario, eran muy aceptados, tenían muchísimos amigos, incluso uno de ellos era famosón porque hasta salía en la tele y todo, ¿no? O sea, no había problema. Y entonces, al estar ahí en el bar con mis amigos, que eran del pueblo, y se saludan y estamos ahí conviviendo, y uno, pues sí me empieza a tirar la onda. Por mí no hay ningún problema, o sea, no me asusto, no me espanto, no me enojo, no nada. Pero sí le digo al chavo, oye, soy buga. Ahí viene el problema. Que Ujú. entonces empieza, no, pero es que aunque seas buga, deberías de probar. No, aguántame, aguántame, o sea, ya te dije que no. No, pero es que, ¿cuántas mujeres no se quejan exactamente de lo mismo? Así Así es, de, ya te dije que no me gustas, ya te dije no, gracias, pero sigues insistiendo, 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 y de ahí viene la frase, no es no, así es, ¿no? hay O que sea, tienes que respetar. respetar eso. Entonces, a mí me pasó exactamente lo mismo con este chico, que no, digo, ya de repente le puse un límite un poquito más claro, ya dejó de insistir, pero eso es lo que no se vale.
cuando la gente no respete esos límites, cuando quieren empezar a manipular, cuando empiezan a querer aprovecharse de la inocencia, de la situación, de ciertas circunstancias en donde las personas no están, digamos, enteras o bien posicionadas. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Pues que están en una situación muy vulnerable. Así es, eso es lo que quería decirte, que a esas edades pues estamos realmente muy vulnerables, Claro. necesitamos muchas cosas, algunos quizás necesitan pues más amor, quizás necesitan atención, quizás necesitan pertenecer a algún lugar, necesitan quizás pues a lo mejor no tienen una solvencia económica, etcétera. Existen muchísimas cosas que nos pueden poner en riesgo o que pueden poner a nuestros hijos adolescentes en riesgo. En ese sentido, no nada más son las personas gays, sino también personas adultas que pues que se aprovechan, tanto pues pueden ser como maestros, doctores, de todo tipo, pues el ser humano en general cuando ve a un adolescente y tiene una situación, porque pues no necesariamente puede ser que sea un gay, puede ser un hombre, un maestro queriendo tocar a una niña, a una A eso me adolescente, refería pues con el grooming. así es. Ajá. Entonces, o sea, aquí la cosa es que nosotros como padres, como maestros, como terapeutas, necesitamos pues cuidar más a nuestros muchachos, estar más al pendiente y como te lo mencionaba hace rato, entiendo que pues que muchas veces pues a lo mejor no hacemos tan bien la chamba de papás, ¿no? Y por ahí se nos sale por algún hoyito el hijo y pues no logramos percatarnos de sus necesidades y pues muchas veces pues hay familias súper disfuncionales. Qué padre que todos pudiéramos decir, bueno, pues yo sí tengo una comunicación con mi hijo y dentro de todo es sana. No sabemos si existen mm, como esta parte de decir la verdad, muchas veces nosotros y nosotros fuimos adolescentes, pues no todo le vamos a decir a nuestros papás, por eso estamos nosotros aquí como terapeutas. Entonces te decía yo, Rafa, que es muy importante pues cuidar a nuestros hijos porque pues están expuestos en este sentido. Muchas veces pues como te lo vuelvo a repetir, aquí en lo corto, pues podemos ver que nuestros hijos muy probablemente estén bien y no están bien. Entonces, ¿cuántas veces no nos han llegado adolescentes pues confundidos, tristes o simplemente diciéndote, oye, es que yo tengo rato que siento que no soy yo y Ujú, que hay algo en mí que no lo puedo reconocer? Entonces, en este sentido, pues sí necesitamos como poner un poquito más de atención y como lo mencionaba hace rato, pues preguntarles, no está de más y decirle a nuestros hijos, oye, la verdad, pues no sé mucho cómo abordarte, a mí nadie me enseñó, intento acercarme a ti y pues quisiera saber si te puedo ayudar en algo, porque nosotros nos damos cuenta cuando nuestros hijos están tristes o están aislados o están contentos o están eufóricos, entonces necesitamos como poner un poquito, yo creo, más de atención, se nos van las patas, siempre lo he dicho y ujú, pues aún así tú y yo que somos terapeutas, se nos van las patas, entonces pues imagínate las personas pues común y corrientes normales que no están como observando tal cual y aunque hay muchos papás que sí son muy integrados en este tema de los hijos y están bien a las vivas y están dándose cuenta de cómo el adolescente va cambiando o va interactuando de diferente forma a como actuaba antes, ¿no? Entonces creo que nuestros hijos nos van marcando las pautas, nos van ofreciendo datos y pues ojalá que todos los papás realmente pudiéramos estar ahí a las vivas, pero pues existen otras cosas que nos distraen y que muchas veces a lo mejor los adolescentes se sienten solos o se sienten incomprendidos o la mayoría de las veces, pues a veces estamos como frustrados nosotros como papás o no alcanza el dinero o estamos teniendo problemas con la pareja o con la familia. Entonces todo eso nos distrae de nuestros hijos. Creo que necesitamos poner como un poquito más de empeño. Invitamos a
a todos los papás a que pues pongamos más atención en nuestros hijos, porque esa va a ser la única manera en que nosotros podemos pues ayudarlos, no hay otra forma y también pues pedir nosotros ayuda, acercarnos a personas que nos puedan orientar, porque pues muchas veces pues no contamos con las herramientas, no podemos gestionar de la misma manera que gestiona mucha otra gente. Entonces, cuando nosotros nos sintamos como que no estamos teniendo el mejor resultado con nuestros hijos, pues es importante buscar ayuda. Esa es la forma en la que yo pudiera sugerir o recomendarles a todos aquellos que nos escuchan. No es fácil tener hijos adolescentes, estamos en un mundo complicado y pues la única manera es el diálogo, es hablar con nuestros hijos, la comunicación y pues no asustarnos y darles como esa confianza también a los hijos, porque sí existen muchos papás muy rígidos o simplemente, como lo mencionábamos hace rato, también hay niños con preferencias sexuales que pues que se sienten muy mal y que no pueden decir, porque qué va a decir la abuela, qué va a decir el papá, qué va a decir la tía, qué va a decir la mamá. Entonces, estamos viviendo pues épocas de crisis en nuestros adolescentes. Entonces, yo no sé, Rafa, tú qué podrías pues aportar en este tema que Que estoy toca y totalmente valor. de acuerdo contigo, que como papás tenemos que poner mucha atención a nuestros adolescentes. Está bien. Ahora, algo también, y de lo que casi no se habla es, como papás también tenemos que ponernos atención a nosotros porque estamos enfrentando la adolescencia. Y aquí, esto es algo como muy gestáltico y me acuerdo mucho de Juan Miguel. No estamos en la adolescencia, pero estamos viviendo la experiencia de la adolescencia. Y el vivir Ándale. esta experiencia como papás va a ser muy estresante. Este estrés nos va a disparar situaciones de ansiedad e incluso de depresión, con tanto riesgo, con tanto miedo, con tanta culpa, porque los papás pues normalmente sentimos miedo y sentimos culpa y chin, ya la regué, chin, ya hice mal en decirle esto, hice mal en castigarlo, dudo de lo que hago, nuestra autoestima baja. Entonces es una situación de crisis para el adolescente y para toda la familia. Y como papás, mientras mejor se encuentre nuestro estado emocional, nuestro estado del ser y nuestra salud mental, mejor atención le vamos a poder dar a nuestros adolescentes. Entonces, mi recomendación también es esa, como papás, chéquense, vean cómo se encuentran, si es necesario tomen terapia, aprendan a relajarse y, como decíamos, trabajen desde la prevención, no se esperen a que esté la crisis, siempre trabajen en acercarse a sus adolescentes para tener una relación fortalecida y que cuando haya problemas, podamos enterarnos lo más pronto posible, dar la mejor ayuda, entender que señalar culpables y echar culpas y todo eso no, muchas veces no ayuda de nada. Lo más importante es resolver los problemas. Y que muchas cosas, muchísimas cosas que catalogamos con si tú haces esto te vas a echar a perder la vida, pues sí, y no. La vida ahí está y aunque tengamos un embarazo adolescente, aunque tengamos un accidente automovilístico, aunque quememos la casa, son cosas terribles, pero que a la larga podemos recordarlas. Y sería un poquito esto, ustedes recuerden su adolescencia y piensen en esas cosas tan importantes y tan peligrosas y que al final ya se quedaron en un recuerdo o se quedaron en un simple miedo, en cosas que nunca pasaron Sí. y pum, la libramos. Qué bueno, ¿no? Entonces, tratar de transitar esta etapa lo más unidos posible como familia, como tribu, como grupo, Mm. que haya mucha comunicación. Cuando decimos los psicólogos que haya mucha comunicación, no nos referimos a que haya más comunicación, porque no es imposible que haya más comunicación. La comunicación es y ahí está. ¿No? Ujú. Simplemente que la comunicación sea efectiva. Y también los papás, sobre todo los de adolescentes, acuérdense que Diosito nos dio una boca y dos orejas para escuchar más y hablar menos. Tenemos que escuchar a nuestros adolescentes. ¿Qué nos están diciendo con las palabras, con las actitudes, con los gestos, con
el con su desmadre que dejan en cuerpo. su cuarto, porque hasta eso nos va a comunicar cosas. Entonces, escúchenlos, porque también los adolescentes necesitan ser escuchados y necesitan ser validados y necesitan ser aceptados. No, no todo es ir al choque de no, niño, no, niño, no, niño. Es que quiero la fiesta, no, quiero dinero, no, quiero que me compres, no, y no, y no. También en algún momento tiene que ser un sí, 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 hijo, sí, te lo mereces, sí, vamos a hacerlo, sí, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a generar cambios en nuestra vida para que esta crisis, porque es una crisis, la de la adolescencia, que no es Mm, solo, como decía, del hijo, sino de toda la familia, pues mm. podamos transitarla de la mejor manera posible. Y fíjate que, bueno, es una situación de poder gestionar, como te lo mencionaba hace rato, poder interactuar con ellos, darnos cuenta de en qué sí le puedo ayudar a mi hijo, cómo puedo acercarme a él. En ese sentido, fíjate, me recordaste algo eh, que comentaste sobre nosotros atendernos como padres y observarnos como padres. Yo, eh, en este caminar, en esta vida, en esta experiencia, al ser madre y al estar pues presente con ellos, me he dado cuenta que me he equivocado muchísimo y que cuando tú como padre lo reconoces, pues es algo muy importante porque quiere decir que, como tú me lo mencionabas anteriormente, el que muchos papás no se dan cuenta que tienen hijos y no saben si son buenos o malos padres, pero el simplemente hecho de preocuparte y de ocuparte sobre todo. Yo hace poco recuerdo que algo me comentó mi hija, la más grande, y ¿sabes qué le dije? Ay, hija, perdóname, le dije por no ser la madre que tú quizás necesitaste en ese momento. Y el solo hecho de darte cuenta de que pedir una disculpa no está de más, sino todo lo contrario, vas a ganar más porque va a decir tu hijo, mira, mi mamá pudo darse cuenta que en ese momento, pues a lo mejor, pues no es que, sí, sí, bueno, sí, sí, sí he sentido culpa. De hecho, pues es eso lo que me acercó a pedirle la disculpa a mi hija y decirle, pues, esta te tocó y he hecho lo mejor que he podido hacer, nadie me enseñó, pero te amo y pues me di cuenta que me equivoqué. Entonces ella me toma de la mano y me dice, no, mamá, dice, has sido la mejor y te amo así tal cual tú eres, ¿no? Entonces es muy bonito poder tener ese tipo de acercamientos y quizás disculparnos, porque ellos también lo harán con sus hijos, ¿no? Esa es la enseñanza con la que yo me quedo en este momento. Ujú. Nos equivocamos mucho como padres, quizás ofendemos mucho a nuestros hijos, pues discúlpenos, pues estamos en esta evolución, en esta nueva experiencia y el que nosotros podamos aportar algo a ustedes, pues es algo que lo hacemos de todo corazón y que a base de nuestra experiencia, pues es de la manera en que nosotros podemos comunicarnos con todos ustedes. Y pues muchas gracias a todos. Y pues tener hijos adolescentes es hermoso, pero es riesgoso también. Sí, sí, la verdad es que como decíamos, como conclusión con el de los niños pasa lo mismo con los adolescentes. Al final hay muchas satisfacciones, ¿no? Y una relación familiar y de padres a hijos y de hijos a padres, pues normalmente se traduce en afecto, en amor y en muchas experiencias que incluso las malas, ya después de muchos años, pues se convierten en buenas anécdotas. Ujú. ¿No? Y son parte de esas comidas familiares en donde Sí, terminamos riéndonos, ¿no? ¿Te sí, acuerdas cuando te dije esto? ¿Te acuerdas cuando hacía esto? sí, Ay, y bueno, pues nos es morimos de maravilloso. risa, Ujú. pero cuando lo estamos viviendo no es de risa. Pero como decimos, son cosas que Sí. pasan y son cosas que pasarán. Así es. Y al Pues muchas, final de cuentas pasan y vemos que pues no, no se nos arruinó la vida, simplemente nuestra vida tomó otro curso y terminamos en el lugar a lo mejor que menos pensábamos. claro, O a lo mejor llegamos exactamente a donde queríamos llegar, quién sabe. Toda así, la vida de la gente son diferentes y la idea es que estemos satisfechos, contentos y que tengamos lazos familiares fuertes. así es. Eso se va tejiendo desde ya.
Es Y, correcto. y pues es eso, ¿no? Vivir la experiencia llamada vida, pues no va a ser perfecta, pero pues es importante pues agradecer pues mira, como dices tú, muchas cosas van a pasar y van a pasar, Sí, simplemente. Y forman parte de nuestra existencia y de nuestras, pues, maneras de convivir, como dices tú, no todas las personas vamos a convivir de la misma manera y hay que ser, pues, agradecidos, pues, porque tenemos la oportunidad de estar aquí y poder, pues, nosotros gozar a nuestros hijos. Tú que tienes tus 3 hijos, yo que tengo mis 3 hijos, deseo con toda mi alma que todas las familias estemos unidas y podamos apoyar a nuestros hijos. Yo veo hijos sufriendo en el consultorio y pues necesitamos ser flexibles, como lo dije al principio. Vamos siendo un poquito más flexibles. sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Elene. Pues muchas gracias, Rafa. Y muchas gracias a todas las personas que ven Sí, el podcast y que lo escuchan en Spotify y que pues nos siguen, ¿no? Y que comentan y comparten. así es. Un saludo y un agradecimiento para todos ellos. Pues nos vemos pronto y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Bye. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.